viviendo a propósito de esta pandemia. Están comenzando, ¿no?, a compartirse los números para empezar, por ejemplo, de estudiantes universitarios, en el caso sobre todo pues de universidades privadas para lo que respecta al Perú, que están desertando, se están retirando de sus estudios, que es bastante alto. Estamos viendo, ¿no?, en países vecinos también ya cifras bastante establecidas, y es en general el efecto de la pandemia en la educación. Tiene, como digo, muchas facetas, muchos matices, y es especialmente dramático. Vamos a conversar de esta materia con Jaime Saavedra, exministro de Educación, director global de Educación del Banco Mundial, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Jaime? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarte. Yo, antes de entrar en materia, quería preguntarle: sabemos por supuesto que en su capacidad de funcionario internacional usted por lo general pues no va a opinar de la política interna del país, pero sí le quiero preguntar a propósito de la prolongada interpelación que hoy terminó la ministra María Antonieta Alba, la titular del MEF, porque usted trabajó muy de cerca con ella. Entonces quería de todas maneras preguntarle en general sobre lo que opina pues del perfil de la ministra y lo que ha sido su papel en estas circunstancias. Bueno, obviamente, yo como dices tú, yo conozco muy bien a la ministra que trabajó en el equipo justo de presupuesto, ¿no?, del Ministerio de Educación cuando yo fui ministro. Es una profesional excelente en términos de preparación académica, en términos de experiencia en el sector público, y con un compromiso muy grande por hacer las cosas lo mejor posible en beneficio no solamente del crecimiento económico, que es usualmente lo que se le pide, digamos, al ministro de Economía, sino en este caso no solamente es el crecimiento económico, sino es una preocupación muy importante que ella tiene por el bienestar de la gente en su conjunto. Y bueno, le ha tocado obviamente la crisis más grande que uno podía haber pensado en los últimos 100 años. Y en ese contexto está haciendo ella y su equipo, ¿no?, lo mejor posible para poder tratar de enfrentar, ¿no?, una pandemia y una crisis que tiene unas implicancias inmensas, no tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, ¿no? En su condición de economista, digamos, cuando uno está en un tablero como este, con la situación macroeconómica del Perú, que en medio de todo era, de repente, no quiero sonar tan negativo, pero lo único bueno, ¿no?, o lo único establecido que tenía el país, se han, digamos, dado las acciones correctas, si es que hacemos una comparación con otros países a nivel internacional. Mira, la reacción del Perú fue bastante buena desde el punto de vista de asegurarse de que se salen recursos principalmente para los más pobres, ¿no? El hecho que se haya tratado de invertir en bonos que lleguen a las familias lo antes posible, eso ha sido muy positivo y ha sido muy reconocido. Los programas de reactivación para dar liquidez a las empresas también han sido algo muy importante, pero aquí es un tema no solamente de las medidas correctas, sino de que se implementen, se sigan implementando a la velocidad correcta que se necesita, ¿no?, y a la magnitud que se necesita. Y eso junto con el combate a la pandemia, que digamos, ese es el elemento fundamental, lo que ha permitido que algunas economías ya estén empezando a salir digamos, de esta crisis poquito a poco. Y por ejemplo, el hecho de algunos países ya hayan podido regresar, hablando no de mi tema de educación, que algunos países hayan podido ya empezar los chicos a regresar a clases. Todo eso depende de que haya una reducción en las tasas de contagio comunitario, ¿no?, de contagio local. Entonces, eso es lo que define todo. Entonces, si es que no resolvemos ese problema, va a ser mucho más complicado poder resolver el tema económico por un lado y el tema social por el otro, ¿no? El impacto en la educación es incalculable, ¿no?, sobre todo en países como los nuestros, donde se ha hecho tanto esfuerzo por ir cerrando unas brechas pues que eran en realidad cañones. Eh, Sí. Cuando hablamos del retorno a las clases, porque en realidad pues toda la experimentación, ¿no?, con educación remota, si bien puede ser siempre muy bien intencionada, y la tecnología afortunadamente ayuda, ¿no?, en situaciones y en épocas como esta, de todas maneras pues sabemos que es muy limitada, ¿no?, para poder realmente reemplazar la educación presencial. ¿Cuál es el horizonte del retorno a clases
si es que usted mencionaba casos internacionales, ya entrando a lo que podría ser un país como el Perú? Ujú. Mira, en el momento pico, 1.600 millones de chicos estuvieron fuera de las aulas, ¿no? Eso ha sido entre abril y mayo, ¿no? Ujú. Ahora ese número ya se ha reducido. El último dato que tenemos es aproximadamente 950 millones de chicos todavía fuera de las aulas. Pero este septiembre es un mes clave porque muchos países del hemisferio norte empiezan a regresar a clases y efectivamente en los países en los cuales las tasas de transmisión local de los contagios del virus ya han bajado o están a niveles más manejables, entonces los chicos están pudiendo regresar a clases. Claro, no es un regreso normal, es un regreso mucho más complicado, lento, ¿no? Con muchísimo cuidado, a salones más pequeños, los chicos no van menos horas o menos días, no todos los grados van todos los días, pero ya se puede empezar a regresar. Otros países, inclusive el hemisferio norte, como Estados Unidos, en los cuales todavía las tasas de transmisión de contagio no han bajado lo suficiente, hay muchísimo debate y hay muchos estados en los Estados Unidos el que están eligiendo todavía no regresar presencialmente, sino todavía el aprendizaje remoto como única opción. El punto central yo creo que es tener el sentido de urgencia de que hay que darle la mayor cantidad de estímulo educativo a los chicos. Lo que están perdiendo los chicos es algo, como tú decías, es incalculable, ¿no? Bueno, algunos cálculos se han hecho ya, ¿no? En términos de pérdidas de aprendizaje, ¿no? De pérdidas de ingresos futuros, ¿no? El último cálculo que teníamos era que se puede estar perdiendo 10 trillones de dólares, que es equivalente más o menos a un 8% del PBI global, que es una cifra muy grande. Y eso es lo que calculamos que pueden estar perdiendo en términos de ingresos futuros por una menor productividad los chicos de esta generación. O sea, no las economías en su conjunto, sino los chicos de esta generación, que deberían estar en clases hoy día. Y además de las pérdidas de aprendizaje, son temas de salud mental, la posibilidad de muchos chicos al desengancharse del sistema educativo y ya no regresar tanto en la educación básica como en la educación terciaria. Entonces, digamos, la pérdida en términos de estímulo a los chicos es muy, muy grande, ¿no? Y en algunos casos uno también puede hasta pensar, ¿no? De chicos que están viviendo en hogares en los cuales hay mucha tensión, hay mucho estrés, justamente también por el tema económico. Entonces, tiene que haber un sentido de urgencia y tiene que haber un debate nacional de cómo es que vamos a hacer para regresar, ¿no? Y ahora, un país como el Perú, o un país como Estados Unidos, o un país como en este momento Argentina, o Colombia, o Brasil, y esto lamentablemente son muchos países de América Latina que todavía están con tasas de contagio muy altas, es difícil decir ahora, bueno, regresemos a lo presencial. En la medida que eso no se pueda, hay que seguir invirtiendo muchísimo en la educación remota, en dar las posibilidades a los chicos para que puedan tener un mejor estímulo en la casa, ¿no? El hecho de de darles a los chicos conexión a internet, o darles una tablet o una laptop, darles más material impreso, mejorar las condiciones del hogar es crítico. Pero al mismo tiempo es fundamental estar preparados, ¿no? Para que apenas se pueda, uno pueda regresar a clases. Y esa preparación es bien importante porque es un tema de gestión bastante complejo, ¿no? Acuérdate que los chicos no van a poder regresar todos inmediatamente, tienen que ser escalonados, algunos grados, no todos los profesores pueden regresar, los profesores de mayor edad probablemente no deben regresar al comienzo, hay que pensar en cómo simplificar los currículums, ¿no? Hay que ser muy prácticos, hay que cambiar la extensión del año escolar. Entonces hay muchos temas que hay que manejar desde el punto de vista de gestión y realmente tenemos que estar preparados porque es urgente que los chicos regresen lo antes posible. Ya estamos en septiembre. Hace algunas semanas conversábamos con el ministro de Educación, Martín Benavides, sobre el tema de, bueno, cómo se va a definir en qué situación se pierde el año. Ahora mismo pues se iban a hacer evaluaciones ya focalizadas a chicos de quinto de secundaria, ¿no? Que se supone que están terminando, que es donde uno piensa si es dramático todo el panorama, especialmente en los chicos y las chicas que están terminando el colegio, es doblemente, pues, hay una incertidumbre gigantesca. ¿Cómo se está haciendo para definir en el mundo si es que este fue un año perdido, ¿no? O eventualmente van a poder ¿no? Ser promovidos, pasar el año? Claro, mira, hay que hacer todo lo posible para que los chicos no pierdan el año. O sea, uno no puede tener una generación perdida.
Entonces esto no es fácil, esto es un manejo muy complejo, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible para no perder el año. Ahora, no perder el año no implica decir, bueno, ya pues que hacemos promoción automática y los aprobamos y con eso no se perdió el año. No, con lo que yo me refiero con no perder el año es decir, bueno, los aprendizajes mínimos que requeríamos para los chicos que están, no sé, en cuarto grado hoy día, probablemente no podemos pretender que sea todo el currículum que hubiéramos querido que aprendieran en un año normal. No, vamos a tener que decir, necesitamos un mínimo, ¿no? Un conjunto de habilidades fundamentales que sí necesitamos que los chicos, digamos, obtengan. Eso es lo que es no perder el año. O sea, el no perder el año se tiene que ver desde un punto de vista de las competencias que los chicos deben lograr. Ahora, los países están haciendo distintas cosas. Por ejemplo, uno es simplificando los currículos y diciendo, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo necesito de habilidades fundamentales? En la primaria, por ejemplo, yo necesito que los chicos avancen en lectura y en aritmética básica, ¿no? Por lo menos, eso es lo que me tengo que centrar. Muchos países están trabajando en currículos simplificados de ese tipo. Algunos países están ampliando el año escolar. Si mi año escolar acababa en noviembre, bueno, ya no va a acabar en noviembre, va a acabar en marzo o en abril. Y el siguiente año, en lugar de empezar en marzo, va a empezar en junio o julio, ¿no? De tal manera que tengo 2 años simplificados, ¿no? Pero que logro que los chicos tengan al menos algunas habilidades centrales. Muchos países que, por ejemplo, todavía hay países en los cuales hay exámenes para pasar de un grado o un nivel a otro. Hay muchos países que tienen exámenes para pasar de la primaria a la secundaria, ¿no? O exámenes para pasar de la secundaria a la universidad. Usualmente los países están priorizando esos grados. Entonces, si no pueden regresar, los chicos en general logran que por lo menos los chicos de esos grados vayan un día a la semana y tengan algún contacto con el profesor porque van a tener que dar el examen de todas maneras. Entonces, todos los países están siendo muy creativos, pero tiene que ser la lógica de no perder el año desde el punto de vista sustantivo, no desde el punto de vista burocrático, ¿no? Sino desde el punto de vista de las habilidades que necesitamos que los chicos tengan en cada año escolar. Pasando al tema universitario, esto conlleva su propio drama. Usted mismo nos compartió un artículo del New York Times hoy que se enfocaba en la situación en Colombia y uno se imagina que acá también es muy similar. Hablábamos con el jefe de SUNEDU y claro, una primera cifra que él tenía sobre deserción o retiro de estudiantes para universidades privadas estaba en torno al 15%. Según los números que vemos en Sí, Colombia sería todavía un poco mayor, pero ya estamos mayor. hablando de cifras que realmente son significativas, sobre todo si tomamos en cuenta cuando hablamos pues de los avances, que prácticamente en una década se había duplicado el número de estudiantes universitarios en el Perú de 700 y pico mil a 1,5 millones o más de 1,5 millones. Uh-huh. Otra vez, ¿cuál es la estrategia que se puede hacer para que el país finalmente no se desenganche de un proceso pues, que ha sido de un esfuerzo gigantesco en los últimos años y que Uh-huh. incluso pues, incluía pues, el tema también de este piso mínimo, ¿no? De calidad con SUNEDU? ¿Cómo hacer para Claro. que no se desarme este proceso? Mira, hay dos cosas que pensarlo desde el punto de vista de país, ¿no? Para empezar, ¿no? Desde el punto de vista para que nosotros sigamos creciendo, necesitamos que más chicos no se promuevan de la educación secundaria a una buena educación técnica, a una buena educación superior. Si menos chicos lo hacen, simplemente el capital humano que tienes como país para crecer se va a reducir. Entonces, eso implica un compromiso con las tasas de crecimiento potencial futuro de la economía. Entonces, ahí otra vez es muy importante. Uno es asegurar, ya sea a través de mecanismos como lo que se están pensando ya, ¿no? De becas, ¿no? O de créditos para que los chicos puedan mantenerse el enganche en la educación tanto universitaria como técnica, ¿no? Hay que siempre pensar de que no, la educación técnica muchas veces puede tener un valor en el mercado de trabajo tan grande como la educación universitaria, ¿no? Entonces nunca hay que perder eso de vista, ¿no? Pero sí necesitamos como país asegurarnos de que no haya, o sea, que no hay un bache muy grande, ¿no? En términos de tener una fuerza de trabajo calificada, ¿no? Altamente calificada, que es lo que necesitamos como país. Y a nivel más micro, digamos, de las decisiones de cada uno de los chicos, otra vez, un chico que ahora, digamos, cada vez más uno ve que un chico que solamente tiene secundaria y no continúa con estudios superiores, ya sea técnicos, universitarios, de cualquier tipo, es muy difícil, ¿no? Que pueda tener buenas opciones en el mercado de trabajo. Entonces, la transición a la educación terciaria
como parte del proceso de desarrollo es extremadamente importante. Entonces, en ese sentido, el apoyo que el gobierno tiene que dar por el lado de la oferta, ¿no? Para mejorar la calidad, para empezar de la educación pública, ¿no? Que es quien puede, digamos, recoger parte de esa matrícula que no está yendo a la educación privada porque no puede pagar, ¿no? Y las familias no tienen los recursos suficientes para pagar. Bueno, esos deberían ser absorbidos por la educación pública, lo cual implica, ¿no?, una inversión importante en este segmento. Entonces, ahí tenemos un compromiso, digamos, político y un compromiso financiero con la educación que es complejo ¿no? En estos momentos, pero que es absolutamente indispensable. Y cómo vamos a ir a una pausa? Regresamos con Jaime Saavedra, porque la pregunta era precisamente cómo se emplaza este desafío con un proceso electoral que se viene. ¿Esto debería ser parte de un acuerdo político? ¿Cuál debería ser esta agenda mínima? Volvemos después de la pausa. Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial. Este desafío gigantesco, este tsunami, como decíamos, este fenómeno de impacto incalculable en la educación, se encuentra para un país como el Perú, duramente castigado por la pandemia, con una elección a la vuelta de la esquina y una elección con un nivel de incertidumbre bastante alto. Si es que pensábamos, ¿no?, que las elecciones peruanas tenían un grado de incertidumbre, pues ahora realmente el signo de interrogación es gigantesco. Estos puntos mínimos, estos compromisos que usted ha enunciado antes de la pausa con respecto a la salvaguarda de la educación, ¿cómo se deberían procesar? Es, por ejemplo, en el famoso Pacto Perú que el presidente Vizcarra ha convocado, ¿dónde debería estar esto discutido, debatido? Uh-huh. Mira, puede ser en el Pacto Perú, pero lo más importante es que esto sea parte de la plataforma de cualquier partido político, ¿no? Y yo creo que la gran decisión, para empezar, la primera decisión política que se tiene que tomar respecto a la educación es sacar la política de la educación, ¿no? En el sentido de que el debate sobre la educación tiene que ser acerca de, bueno, cómo juntamos y integramos la educación técnica con la educación universitaria, ¿no? Cómo podemos fomentar una mayor inversión en el entrenamiento de los profesores y cómo reformar los institutos pedagógicos de las universidades para que formen mejores profesores, cómo hacer para hacer socialmente más valorada la carrera docente, cómo hacer para cerrar la brecha digital. Esas son las discusiones que tenemos que tener sobre educación. Y eso implica sacar a la política de la educación. Ahora, esa es una decisión política. Esa es una clave decisión política, ¿no? Que las decisiones sobre educación sean decisiones técnicas con el objetivo central de mejorar la calidad del servicio que le damos a los chicos en la educación inicial, en la educación primaria, secundaria y en la superior. Ese es un punto absolutamente fundamental. Yo creo que muchas de las líneas de acción que son claves digamos, están de alguna manera marcadas, ¿no? Yo creo que Perú entró ya a una lógica, por ejemplo, de una carrera docente meritocrática, pero que tiene que continuar, ¿no? Que tiene que continuar no solamente en términos del tema salarial, sino del tema de la valoración de la carrera y hacerla cada vez una carrera más profesionalizada, más Atractiva. exigente, ¿no?, más atractiva, y al mismo tiempo reconociendo que tienes excelentes profesores, pero que uno, digamos, a esos excelentes profesores uno les pueda dar realmente las oportunidades de desarrollo profesional que se merecen. Pero eso implica de que todas las decisiones acerca de quiénes son directores regionales, quiénes son directores de UGELes, quiénes son directores de escuelas, tienen que ser decisiones técnicas, no pueden ser nunca decisiones políticas. Todas las decisiones acerca de la reforma universitaria tienen que ser decisiones técnicas con el objetivo central de mejorar el servicio al joven. No pueden ser decisiones que tengan un trasfondo político, como hemos visto que efectivamente ha pasado en el Perú en los últimos años. Y como vemos que pasa en muchísimos países, ¿no? Los países exitosos son los países que ven la educación realmente con el objetivo de el bienestar
principalmente el bienestar del niño y el bienestar del joven. Yo creo que muchas de las líneas están trazadas, pero se tiene que avanzar con una muchísima mayor aceleración. Nosotros ahora estamos viviendo la crisis más grave en educación de los últimos 100 años, pero si hubiéramos tenido esta entrevista en enero, yo ya te hubiera dicho que estábamos viviendo una crisis educativa, ¿no? Porque en un país como el Perú casi la mitad de los chicos a los 10 años no pueden leer y entender un texto, ¿no? Entonces, eso te muestra que no tienes un problema, sino que tienes una crisis. Ahora, esto es más grave todavía, porque han habido pérdidas de aprendizajes, quizás, o sea, digamos, compensadas por todos los esfuerzos que se están haciendo, pero han habido pérdidas. Y además han habido pérdidas que son desiguales, ¿no? Un chico con mayores recursos está pudiendo tener mejor estímulo que el chico con menos recursos, o que viene de un hogar más desfavorecido. Entonces hay una mayor desigualdad de esas oportunidades también. Entonces hay un tema aquí de continuar algunas de las líneas maestras que ya se tienen, pero tiene que haber un sentido de urgencia en términos de acelerar las inversiones. Y eso requiere un compromiso gerencial, eso requiere un compromiso financiero y eso requiere un compromiso político. Bien. Jaime Savera, muchas gracias por ofrecernos esta entrevista. Un gusto verlo de nuevo. No, al contrario. Gracias, Enrique. Gusto saludar. Vamos de inmediato a darle la bienvenida aquí en nuestros estudios al congresista de la República, Renán Espinosa. Ya no digo congresista de Somos Perú, porque usted, congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias, ha renunciado a la bancada, ¿no?, de Somos Perú, al partido también, ¿no? Por añadidura. Usted lo ha dejado muy en claro, esto se ha debido al caso del congresista Guillermo Aliaga, que ha sido pues comprometido, ¿no?, en haber tenido vinculación con Walter Ríos, que es pues ahí sí podemos decir absolutamente corrupto, ¿no?, actualmente preso, relacionado pues con unos temas vinculados a familiares suyos, y en su opinión el partido, más que la bancada, ¿no?, el partido debió cortar de tajo con esta situación. Cuéntenos, por favor. Sí, Enrique, buenas noches, muchas gracias. La bancada tomó una decisión inmediata. El partido también, el día domingo, ni bien se hizo público y que todos nos enteramos de manera sorpresiva, se decidió que el caso iba a pasar a la Comisión de Ética del partido. La bancada el lunes siguiente teníamos comisión permanente y en ese momento se anunció el cambio del puesto que tenía el señor Aliaga en la subcomisión por el congresista Yupanqui, ¿no? Simultáneamente el congresista Aliaga envió una carta también pidiendo su cambio, su separación. Esa es la decisión de la bancada, pero el partido ya tenía conocimiento que el caso iba a ética y el día martes, sencillamente la Comisión de Ética del partido me dice que el caso se va a revisar 30 días después. Conversé con el congresista Aliaga y le dije que por favor, de mutuo propio, suspenda su militancia y suspenda su permanencia en la bancada. ¿Qué le respondió él? Que él no tenía por qué irse, que él se consideraba totalmente inocente. Yo no estoy acusando a lo que él sea culpable, ¿no? Pero el gesto político es muy importante, sobre todo por su propia imagen a nivel personal y por la imagen del partido. Entonces, lastimosamente no recibió una postura de respuesta inmediata, una reacción oportuna, y ante tanta insistencia y no recibir absolutamente ninguna respuesta, decidí apartarme del... O sea, ¿qué es lo que pasaba si es que Aliaga debía pedir su suspensión como congresista mismo? Suspensión como militante del partido y suspensión de su permanencia en la bancada, ¿no? O sea, alejarse de la bancada, ¿no? Alejarse de la para que se pueda él bancada tranquilamente encargar de resolver y explicar estos cuestionamientos que se le ha hecho, fuertes cuestionamientos por cierto, y dejar la bancada y el partido tener que responder por cosas que no teníamos por qué responder. Defenderse o defenderlo a él. Así es, ¿no? Ahora, se ha dicho mucho, lo ha respondido en una entrevista con el diario El Comercio, que había un asesor suyo, un señor Duarte, que había estado involucrado con el tema del señor Chávarri, ¿no? Y que esto pues habría sido que él iba a ser convocado pues a declarar por la comisión donde estaba Aliaga, que igual ya es la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no?, en donde él ya no está. Entonces se ha de alguna manera deslizado que esto sería parte de una reacción suya. No, bueno, eso es totalmente falso, esa porque posibilidad. Yo desconozco a quién va a citar la comisión, no hay nada formal sobre eso. ¿Usted no estaba en la comisión, además? No, yo tampoco soy miembro de la comisión, ni nunca he estado, ni pretendía estar. Son simplemente
entiendo yo, dichos que no corresponden a la verdad. ¿Este asesor está comprometido según su evaluación? Porque usted ha dicho que solo va a trabajar hasta el martes. Sí, el señor Duarte trabajó conmigo en el tiempo que yo fui congresista, en el 2011 al 2016. Ok. En este último tiempo, él fue trabajador del Ministerio Público como coordinador parlamentario, ¿no? Cuando yo ingreso ahora al Congreso, converso con él, es a quien conocía, y le digo, oye, ¿estás relacionado con este tema? Me dijo, no tengo absolutamente nada que ver, solamente fui un simple coordinador parlamentario entre la institución del Ministerio Público y el Congreso, como todos los coordinadores parlamentarios. ¿Te están involucrando en una cosa? Eso es mentira. No, perfecto, confío en su palabra, lo conozco bastantes años, nunca me ha hablado respecto al tema, nunca hemos conversado respecto al tema, más de lo que le pregunté. Pero lo bueno es que el señor ya está fuera para evitar todo tipo de suspicacias, ¿no? Porque acá lo que necesitamos es dar gesto político. El señor Duarte no es mi papá, no es ni mi familiar, no tengo yo por qué defenderlo en lo absoluto. Me apena que deje su puesto de trabajo, pero bueno, es parte de la política para dar señales que uno no está necesariamente encubriendo a nadie. Para terminar esta parte, ¿usted consideraba entonces que los cargos planteados contra Aliaga eran lo suficientemente graves, son lo suficientemente comprometedores? Son muy fuertes. Estás hablando de una reunión para pedir tráfico de influencias para juicios con Walter Ríos. Y eso está concadenado con un tema de la deuda de unos locales y unas cosas que también... El tema no es sencillo, el tema es muy grave. Mira, durante la campaña, Enrique, nosotros decíamos, si los políticos no cambian, hay que cambiarlos. Entonces, si no somos coherentes con lo que dijimos, con lo que hacemos, no hay una manera de permanecer en un lugar donde no hay una reacción inmediata, ¿no? Y me apena mucho por la Comisión de Ética del partido que no ha sabido responder a las expectativas. Recordemos además que todo el fenómeno de los cuellos blancos en buena medida precipitó la crisis anterior que terminó en la disolución del Parlamento. Así que, entonces, bueno, si alguien lo acusa de eso, lo mejor que puede hacer es dar un paso al costado hasta que se solucione el problema. Vamos a ir a una pausa, Hernán Espinosa, pero a mí me apena un poco la situación, por supuesto, porque claro, se veía que Somos Perú, entre comillas, revalorizaba su marca política e incluso, corríjame, el señor Forsyth llegó a la alcaldía con Somos Perú. Así es. Llegó a la alcaldía de La Victoria. Entonces, ahora que hablan de Restauración Nacional, hoy hemos tenido declaraciones de Forsyth al respecto. De repente, pues Forsyth pudo ser el candidato de Somos Perú. Vamos a regresar con esta pregunta después de la pausa. Congresista Hernán Espinosa, el partido Somos Perú, al cual usted acaba de renunciar y renunciar a la bancada, venía de una racha interesante, ¿no? Así como Acción Popular, de alguna manera tenía la figura de Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, como un referente, la gestión municipal, ¿no?, municipalista de Somos Perú y por supuesto el origen con Alberto Andrade le daba también una personalidad interesante y esto se vio reflejado en las últimas elecciones y Somos Perú parecía ser una bancada con cierta coherencia y Somos Perú llevó a la alcaldía de La Victoria a George Forsyth. Entonces hace algunas semanas hubo cierta refriega ahí en la cual Forsyth prácticamente descartó ser candidato de Restauración. Hoy ha dicho prácticamente que sí va a ser. Y yo me imaginaba, ¿por qué George Forsyth no va a ser candidato presidencial de Somos Perú si ya llegó a la alcaldía de la Victoria? ¿Esta situación puede haber tenido que ver con este aparente retroceso de Forsyth ahí? Con precisión no lo sé, pero me imagino sin duda alguna que esto puede haber catapultado una decisión como la que ya se ha hecho pública, ¿no? George Forsyth ha anunciado que va a ir con Restauración Nacional y hasta hace unos días las conversaciones estaban muy bien avanzadas entre Somos Perú y él, ¿no? El primer interesado tendría que haber sido Somos Perú también, ¿no? O sea, en poder, ¿no? Y claro, justo en el desarrollo de estas conversaciones sale el caso Aliaga. Sí, es un tema que imagino yo, ya especulo, que debe haber catapultado una decisión esta para que George salga el día de ayer, el día de hoy, a anunciar lo que ya conocemos, ¿no? Es una pena porque, como bien lo mencionas, Enrique,
George Forsyth llega a la alcaldía de La Victoria con Somos Perú y su casa natural era el partido. Y es cierto, la bancada se ha hecho todo el esfuerzo porque la bancada se mantenga unida, disciplinada, en bloque, coherente, propositiva. Está integrada por buenos profesionales. Son 9 congresistas que representan a varias regiones, gente muy bien preparada, médicos, ingenieros, abogados. A pesar de las diferentes visiones que podemos tener, hemos mantenido siempre una unidad cuando fui parte de la bancada, ¿no? Dios quiera que eso sea así en el futuro, por el bien del partido. Al fin y al cabo, ahí he conocido mucha gente muy profesional y hice una de las ventajas que tenía municipalidades que han ganado con Somos Perú en estos momentos, que desarrolla un buen performance, ese es su trabajo municipal, sostenido con profesionales que son del partido, de la experiencia municipal, bien señalabas tú desde los tiempos de Andrade, ¿no? Ha pasado Somos Perú entonces de una posición de gran expectativa a una gran inseguridad, porque estamos 7 de septiembre, se supone que a fin de mes el tema de las inscripciones con los precandidatos ya tendría que estar cerrado. Han pasado ustedes, o su ex partido mejor dicho, ¿no?, de la posibilidad cierta de tener al puntero como candidato a no saber qué va a pasar. ¿Qué va a hacer Renan Espinosa? Porque usted también va a tener hasta el 30 de septiembre. Usted no va a dejar la política. Bueno, la política uno no la deja nunca, pero no necesariamente tiene que estar uno en un cargo, ¿no? Lo que me corresponde ahora, Enrique, en el Congreso es impulsar los proyectos de ley que hemos presentado en su momento, que he presentado en su momento junto con mi bancada. Y uno de ellos, por ejemplo, es justamente en esta misma línea de la que estamos hablando, es la segunda votación pendiente de la reforma constitucional para impedir que gente sentenciada pueda llegar a postular. ¿No? Vemos en el Congreso, reclamamos el Congreso anterior y en este Congreso estamos en algunas cosas similares. Gente muy cuestionada, gente con sentencias que está sentada en el Congreso y hay bancadas que hoy están retrocediendo, que en la primera votación dijeron sí y en esta segunda están reculando. No entiendo por qué. Hay que limpiar la política y también la población necesita tener claridad que gente que tiene sentencia por corrupción, asesinato, por colusión, por lavado de activos, no pueda postular. Pues. ¿Dónde se están arrastrando los pies para terminar de ajustar esta reforma de las reglas de juego electorales? No, según he leído con claridad es UPP y Podemos quienes están un poco dudativos en este tema. Nos señalan obviamente con argumentos estar sentenciado en primera instancia no es justo que se le impida postular. Un PP que quiere a Antauro Humala de alguna manera, ¿no?, como jugador y Podemos, donde el señor Urresti está enfrentando un nuevo juicio, además por... Me imagino que esa es su duda, pero lo importante acá no hay que pensar a veces en uno mismo, hay que pensar en trascender y en las generaciones y lo que se necesita como país. Muchos problemas ya tenemos, le escuchábamos al señor Saavedra, en educación, tenemos problemas en economía, tenemos problemas con el trabajo, tenemos grandes problemas con la salud. La política debería ser uno de los problemas menores que debe afectar. Problemas en economía. Tenemos un byte de la ministra María Antonieta Alba a propósito pues de la interpelación que continúa ahora. A ver, vamos a escucharla. Señoras y señores congresistas, he tratado de priorizar las respuestas a sus preguntas que han sido extensas y haré llegar en los casos específicos en los cuales no he podido abordarlas. Espero haber respondido a la mayor parte de sus interrogantes, las cuales, como he dicho en anteriores oportunidades, las comprendo como demandas ciudadanas canalizadas a través de este poder del Estado, el cual respeto como demócrata y al cual he venido a rendir cuentas. Cuando asumí la cartera de Economía y Finanzas en octubre del 2019, nadie imaginó jamás que vendría una pandemia que sacudiría la estructura económica de la nación. Son tiempos difíciles, por supuesto, pero nuestra energía debe estar en combatir al único enemigo y levantarnos, como nos hemos levantado antes de otras crisis. A nosotros, como a ustedes, nos conmueve el sufrimiento de los más vulnerables. Nos duele que hayan cerrado empresas, dejando sin empleo a muchas peruanas y peruanos. Por eso trabajamos día y noche con todas nuestras fuerzas para atender esas necesidades. Con aciertos, con errores, pero siempre con la voluntad de hacerlo mejor por el Perú. Mi compromiso es trabajar de la mano con ustedes para llegar a acuerdos por el bienestar de la ciudadanía. Estoy convencida de que un futuro mejor es posible y sé que podemos construirlo si trabajamos juntos. Muchas gracias. Así de alguna manera remató la ministra de Economía y Finanzas su intervención ante el Congreso, 2 sesiones largas.
¿Cómo observa usted la continuidad de la ministra Alba? Hay bancadas que se han manifestado a favor de la censura. Mira, yo particularmente y ahora de manera individual no votaría a favor de una eventual censura. Aún no se ha presentado nada, no he podido leer qué es lo que se pretende, pero al escuchar las respuestas del día viernes de la ministra, el día de hoy, lunes, a mí me queda claro que no hay duda que hay errores que son fáciles de corregir, seguramente complicados en el tiempo, pero también hay aciertos, ¿no? Tiene mucha razón lo que dice la ministra, ¿no? A veces estar del otro lado no se logra comprender lo difícil que es ejecutar cosas y tomar decisiones en una circunstancia como la que vivimos. Una censura sería una locura en estos momentos, no estamos en esas circunstancias para poder hacer cambios de ministro. A veces estos cambios generan inestabilidad en alguna toma de decisiones o en la misma institución y eso puede poner mucho más en riesgo el desarrollo de algunas acciones o actividades. Vamos a ir a una última pausa, Renan Espinosa, pero quiero dejarlo con este interrogante porque usted impulsó la ley de la suspensión del cobro de peajes. El Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Hay otras leyes que están en controversia en esa línea. Quiero por favor que nos responda luego de la pausa sobre si el Congreso está tomando todo el análisis del caso para no llegar pues a un punto de choque en precisamente pues con el Tribunal Constitucional. Vamos a la pausa. Renan Espinosa, usted es un político experimentado no solamente por el lado de su gestión como alcalde, sino también como congresista. Yo le preguntaba sobre este proyecto de ley de la suspensión de peajes que de alguna manera ha originado o ha sido el primer escalón al momento de ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, como una suerte de señalamiento al Congreso de decirle no se están analizando lo suficiente determinados proyectos, hay otros que podrían seguir la misma senda, como el de la ONP, por ejemplo. ¿Qué responde al respecto? Específicamente respecto al tema de los peajes, siento que el tribunal no ha hecho una exhaustiva evaluación y de hecho se ha quedado en la forma. Y en la forma, es cierto, puede ser muy discutible, a veces no siempre hacer lo correcto es lo correcto. Quiero decir que el Congreso ha querido actuar con rapidez, y para eso se ha saltado algunos procedimientos y es lo que el tribunal cuestiona. Incluso en la misma sentencia habla de que la manera como se está votando en esta votación esta entre gallos y medianoche o que no voten todos los congresistas, sino que hay este tema con los portavoces. Y es que se optó por ese sistema que acaba de ser corregido por el tribunal porque como estamos votando ahora nos demoramos un montón para ejercer el voto y esto que me escucha, no escucho, que prenden el micro, que apagan. Entonces, también una dosis de pragmatismo se quiso poner para obviar las formas, pero mira... Y el tema de los contratos ley, está muy bien el tema que me dice de la forma, pero en el fondo el tema del contrato ley que serían los peajes... Sí, los contratos hay que respetarlos por más que sean corruptos, como en el caso de por lo menos los peajes de Rutas de Lima y de Línea María, por más que hayan nacido de claras evidencias de corrupción, hay que respetarlos porque hay que buscar el mecanismo de anular esos contratos. Sin embargo, lo que se aprobó no era una nulidad del contrato, era una suspensión de los cobros, bajo la misma razonabilidad que tuvo el Ejecutivo cuando suspendió el cobro de los peajes que ellos administraban. O sea, bajo esa misma lógica se optó. ¿Y por qué digo que el tribunal acá no ha hecho una investigación mayor? Porque ni siquiera ha revisado el contrato de concesión, donde su cláusula determinada sobre suspensiones de cobro tiene como causales casos fortuitos, y la pandemia era un caso fortuito. No solamente en el Perú se suspendió el cobro de peaje, a nivel nacional el Ministerio de Transporte dejó de cobrarlo. Justamente por esa misma razón, en otros países se dejó cobrar peaje por el contacto que permanentemente se tiene, por más que había cuarentena y que siempre hay vehículos que se desplazan, el transporte público, algunos vehículos de emergencia, en fin. Entonces, esas son las razones que llevaron a poder suspender el cobro de peaje. ¿Quién debió incentivar la suspensión o aplicar el contrato? El concedente, la Municipalidad de Lima. Si no lo hizo,
el Congreso tiene todas las facultades para poder hacer uso de ellas, ¿no? Sin embargo, el tribunal ya ha dado una sentencia, bueno, no, hay que respetarlo. Las demás leyes que han entrado en controversia con el Ejecutivo, ¿cómo las observa usted? Por ejemplo, el tema de la ONP, por ejemplo, el tema del reglamento de ascenso en el sector salud, el reglamento automático, lo que ha reclamado, en el caso de los peajes había un reclamo por parte del Ejecutivo, sobre todo en línea de estrategia jurídica internacional, pero en estos casos ya se habla directamente de que el Congreso está generando gasto y rogando gasto cuando constitucionalmente está impedido de hacerlo. Mire, yo sí comparto el malestar y la desazón de quienes aportaron la ONP y que eran claros que no iban a ver su plata nunca más. Teníamos que dar una respuesta a ellos. Y la respuesta debió ser conversada con el Ejecutivo, darle una alternativa. Ahora el Ejecutivo ha enviado una alternativa. Ya el Congreso ha tomado una decisión. Es probable que de insistir el Congreso en esto, lo que ha aprobado, vaya a una demanda. ¿Usted está de acuerdo con la insistencia, con la aprobación por insistencia? Si el Ejecutivo está dando una alternativa, habría que ver de qué manera podemos buscar un punto medio. Mira, se planteó la devolución del 100%, logramos que esto sea mucho más prudente, pero aún eso más prudente volvió a incrementarse un poco. El Ejecutivo está lanzando otra propuesta. Hay que buscar un punto medio, porque lo real también es que estas personas no pueden perder su dinero. Sé del Fondo Solidario, sé que hay todo un problema jurídico detrás de esto. No es como la AFP que tienes tu cuenta individual de capitalización, es otro sistema. Pero ¿qué hacemos con estas personas? Entonces, habría que darle una respuesta, tal vez no de la magnitud como se ha tomado al final en el Congreso, pero sí una respuesta para quienes no quieren perder su dinero. Y no solo en la pandemia. Pero estamos hablando de más muñeca de lado y lado, ¿no? Pero al final el Ejecutivo primero dijo no y ahora está dando una propuesta razonable. Más razonable, ¿no? Al final hay que optar por eso, ¿no? Gracias, Renan Espinosa, congresista de la República, por acompañarnos esta noche. Estamos, como estarán viendo, pues con una programación renovada en este bloque nocturno, y vamos a darle el pase a Cuerpo Médico, este programa tan pertinente, tan para los tiempos actuales, con mi colega y amiga Jennifer Cereceda y, por supuesto, la doctora Patricia García. Que tengan ustedes una excelente noche. Nos vemos mañana.